el estrago que puedo hacer, pero estoy feliz de estar aquí en esta noche y felicitarles por un nuevo año de vida como iglesia y también por ver la casa de Dios cada día extendiendo sus estacas, y esto es hermoso ver. Amén. Tengo algo que decirles. Conocí algunas virtudes del pastor Miguel, pero algunas me han sorprendido en estos días. Como pastor ya lo conozco, muchos años ya de predicar la palabra y de estar juntos y compartir juntos. Como constructor también ha hecho algunos trabajos allí en la iglesia, pero descubrí que es un buen cocinero. No sé si usted lo sabía. Hace unos chupines de pescado riquísimo. Realmente en estos días se me pareció un cocinero de primera y estamos contentos. Yo le dije, bueno, en la próxima elección, si nos sale nosotros, el cocinero tiene que salir. Pero ha sido unos días lindos que hemos pasado como junta directiva en Bichadero, donde como iglesia también queremos agradecer por las oraciones que han estado orando. Ha sido meses muy difíciles, de algunas decisiones a tomar. En una de ellas, la nueva obra que estaremos iniciando el próximo año en Montevideo, una nueva iglesia de la Alianza. Y en estos meses era una gran lucha el saber dónde está el pastor para Montevideo. No le voy a decir quién es, pero en estos días Dios ha abierto puertas donde no pensábamos. Y compartíamos de que cuando hay aflicción, hay preocupación, Dios siempre saca cosas de una manera tan tremenda de que nos sorprende. Así como todo, creo que los pastores de los últimos años, Dios nos ha sorprendido en cada lugar donde se ha levantado una nueva obra o se ha colocado un nuevo pastor pastoreando la iglesia, y estamos contentos en estos días. Quiero que abra conmigo la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17 al 20. Dice la palabra de Dios: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días del fin de los cuales había dicho al rey que lo trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos revelación, entendimiento y discernimiento de ella, para que Dios en esta noche tú nos hables de una manera singular, oh Dios. Bendice cada vida en este lugar, oh Dios, y que tu palabra en esta noche confirme en cada corazón, en cada vida, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel fue un joven que fue llevado cautivo a otra nación totalmente pagana, pero que Dios la escoge como forma de trato, de disciplina para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había vivido un estado de rebeldía, y a causa de esa rebeldía es llevado en cautiverio. En un grupo de personas está Daniel. Es llevado a un lugar donde ciertamente nada estaba a su entorno a lo que había vivido en su tierra. Y una de las cosas que quiero compartirte en esta noche, y el tema que quiero hablar en esta noche, es llamados a hacer la diferencia. Daniel fue un hombre que tenía un espíritu tan interesante, tan singular, porque él fue un joven que, a pesar de ser cautivo, a pesar de estar en otra nación, él tomó algunas posiciones en su interior y decidió, en esas decisiones que él tomó, mantenerse firme en sus convicciones.
Una de las cosas que yo creo que encontramos en este tiempo, en la vida de los cristianos, que en algunos momentos de su vida, en algunas circunstancias, principalmente cuando está en un estado de depresión, situaciones difíciles, es allí donde es balanceada su vida y donde se va a ver realmente al nivel de convicción de lo que cree, de lo que ha vivido y de lo que ha experimentado en su vida. Es llevado a un momento de dar señales de lo que está dentro de su vida. Y nosotros encontramos en este pasaje que Daniel es sacado de un grupo de jóvenes con el hecho de usarlos de una manera sutil. Como pueblo llevado, encontramos de que el rey trata, Nabucodonosor, de influenciar principalmente en personas que traían un historial de vida con Dios. Ellos eran hebreos, ellos tenían un linaje y tenían una herencia bendecida por Dios y tenían un padrón de conducta vivida por Dios. Ahora es interesante que los escoge los principales, personas importantes, y los lleva a trabajar en ellos, porque la idea era eliminar toda cultura y formación judía. Y en ese proceso, Daniel, siendo cautivo, tomó una decisión de su vida de mantenerse en las convicciones, a pesar que en el historial de su vida, de su pasado, de su familia, había sido totalmente contrario a lo que él creía. ¿Por qué digo esto? Porque si él tuviera una conducta de rebeldía, si él tuviera una conducta de idolatría, y si tuviera una conducta de haberle dado espalda a Dios, él, siendo cautivo, mantendría esa conducta. Pero sin embargo, nosotros encontramos que cuando él es llevado, él actúa de una manera totalmente diferente a lo que pudiera haber acontecido en su tierra de sus padres. Ahora, este tema para mí es de gran preocupación. Este tema hace más o menos unos 6 domingos que prediqué en la iglesia. Generalmente yo no soy una persona que repito mensajes. Le compartí con Miguel los otros días. Yo vengo de una escuela interior de que no me gusta repetir mensajes. Hace 22 años que predico. Pero estaba allí en esta semana preguntando a Dios. Y Dios me habló que este es uno de los mensajes que yo tengo que hablar en este último tiempo a las iglesias donde voy. Por la razón que está sucediendo algo en la iglesia de Cristo en estos días. No solamente aquí. Vas a Montevideo, vas a Rocha, vas al Brasil, donde vayas, estás encontrando un grupo de personas que están viviendo un evangelio que llama la atención. Yo no sé si pasa aquí. Yo voy a hablar algunas cosas que está pasando en Barrio Vicio. Por ejemplo, encontramos una iglesia que el nivel de compromiso se ha apocado. Encontramos una iglesia que el domingo está repleta, pero encontramos que durante la semana la iglesia desaparece. Está bien, hagan un paréntesis. Tenemos muchas células durante todas las semanas en la iglesia, pero la realidad que encontramos poca asistencia en la oración. No sé si pasa, pero allí pasa esto. Y es de preocupación pastoral. Pero también yo veo personas en un nivel mediocre de su relación con Dios. Puedo encontrar en estos días, y me llama la atención, personas que viven un cristianismo promedio. Personas que van llevando la vida, pero sin desafíos, sin cambios reales, y de una forma de conducta que muchas veces nos preguntamos hasta dónde realmente es una persona cristiana. Y sabes, cuando yo miro la vida de Daniel, me da pautas de que Daniel fue un hombre que hizo la diferencia en un lugar, a pesar de no ser su pueblo, a pesar de no vivir junto con aquellos que estaba amando, pero que estaban mucho lejos de él. Pero él determina en su vida vivir una conducta de hacer la diferencia. Y sabes, es en este tiempo que yo creo que de una forma personal, individual, Dios
está llamando a cada uno de nosotros a hacer la diferencia donde nosotros estamos. En la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, tiene que notarse algo, que somos totalmente diferente a la corriente de este mundo, a la forma de pensar de este mundo, a la forma de actuar de este mundo. Es decir, llegar a un estado tal que las personas encuentren que somos algo raro, algo que despierta en ellos, le llama la atención por la forma de nosotros actuar. No para el estado de llevar a que hablan mal de nuestro Dios, pero que vean nosotros una conducta y un proceder que les inquieta por su estado. La iglesia primitiva era una iglesia que de una forma u otra en su estilo de vida se desprendía temor donde ella iba. Era tanto de que el César buscaba formas para tratar que ese pueblo no se levantara, hasta el punto de que determinó que el único nombre a ser nombrado en aquellos días como Señor era el César, y no se le permitía que otro nombre se nombraran. Pero en aquellos días comenzaron a levantarse personas declarando que había un solo Señor y que había un solo nombre a ser nombrado, y que era Jesús. Eso llevó a la iglesia a un estado de sufrimiento y de persecución, pero ellos en su etapa hicieron la diferencia. Ahora, yo quiero compartirte las características de una persona que realmente hace la diferencia. ¿Cómo yo puedo saber que esta persona es diferente al comportamiento de otras personas? Y aún en el mismo nivel de vida práctica cristiana, aún en el ambiente de la casa de Dios como afuera, ¿qué es lo que despierta realmente una diferencia? La primera característica que te quiero hablar, que una persona que hace la diferencia es una persona consagrada. Diga conmigo, consagrada. Lo que significa consagrada es alguien que realmente hace la diferencia en la comunión con Dios. Y no hablo de un carisma, no hablo de un activismo, hablo de alguien que hace la diferencia, que es una persona que tiene intimidad con Dios. Usted dirá, pero ¿cómo usted sabe que una persona tiene la intimidad con Dios? ¿Qué es lo que le hace la diferencia? ¿Cómo usted lo puede ver? Hay algo que nosotros no somos jueces, pero hay algo que se nota. Diga conmigo, balanza. ¿Sabes cuál es la balanza? La que pesa el fruto. Y el fruto será conocido. ¿Qué es? Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, los conoceréis. Significa que el interior se demuestra en la acción que exterioriza el fruto. Ahora, ¿cómo yo sé que hace la diferencia en la iglesia en estos días de una persona que tiene verdadera intimidad con Dios? ¿Sabes? Hay algunas características. Nosotros encontramos algunas cosas. Por ejemplo, es una persona que tiene la lectura diaria con Dios. Es la persona que tiene su tiempo de oración con Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo lo sabe? Muy claro, mándelo a orar en la iglesia. Porque el lenguaje de la intimidad se expresa en el lenguaje donde estamos. Te das cuenta en la vida de una persona solamente cuando comienza a hablar con Dios, si convive en una intimidad face a face con Dios. ¿Y cómo te das cuenta? Su lenguaje tiene intimidad con el Padre. Sus palabras son palabras que sabe que cuando se presenta de alguien delante de él, lo reconoce como tal. Esto significa que la diferencia está no en las palabras bonitas, pero sí en la intimidad de la relación que tiene con Dios. Haga del 1 al 5 un examen
para usted mismo en esta noche. ¿Cuánto tiene de tiempo de oración en su vida? Si suma los días de trabajo, las horas de comer, las horas de dormir, las horas de sus actividades personales, su tiempo deportivo, ¿cuánto usted tiene de oración? Tenemos que hacer la diferencia en este tiempo, porque la iglesia será conocida por una iglesia que busca el rostro de Dios. Y se hará la diferencia en estos días de una iglesia realmente, una iglesia que va a la presencia de Dios. Amén. Es tan demostrado que Daniel, en su intimidad de oración, lo ves a través de la historia de él. Es decir, él convive con Dios de una manera tal que lo que va pasando en su vida simplemente va accionando la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Y sabes, tiene que haber la diferencia de lo que significa una persona consagrada de una persona que vive en la carne. Tiene que haber la diferencia de una persona comprometida en la intimidad con Dios, que en las cosas del día a día, en sus fuerzas, en sus activismos. Necesitamos en este tiempo hacer la diferencia afuera. Amén. No como los fariseos, que se colocaban delante del público para demostrar cuánto era su ayuno. Pero ¿sabes lo que sucede en el cuarto cerrado de tu intimidad con Dios? Se verá en la vida diaria cada día. ¿Cuál es la carencia de poder que hay hoy? Es la carencia de la intimidad con Dios. Hemos instituido la intimidad con Dios por activismos, por programas, pensando que haciendo cosas vamos a mover. Y saben, yo quiero decirte en esta noche, debemos demostrar en este tiempo que somos un pueblo diferente. Amén. Yo quiero decir algo para animarlos. Si hay algo que yo veo que Dios cambió el nivel, es el nivel de alabanza de este lugar. Y lo he podido ver, un nivel ha subido tremendamente, porque uno ha notado la unción, ha notado la forma de cantar. Uno ha visto que ha habido una diferencia. Para ver esto, algo pasó en la vida de cada uno. Las cosas se notan, la diferencia, a través de los hechos. Amén. La forma como tratas con las personas, la forma como te comunicas, está muy ligado a tu intimidad con Dios. La otra característica, encontramos claramente que es una persona que los comentarios negativos no lo detienen. Es la diferencia de aquel por lo cual cualquier situación negativa se detiene para compartir o para dar oído y dar lugar a desistir en la vida. Dios levantó a Daniel y Dios quiere levantar en este tiempo personas que no se detengan en ambientes negativos, porque saben, este es un lugar donde nosotros, cuando damos lugar, no somos diferentes al mundo, porque el mundo es negativo, porque la manera de proceder es negativa, sus acciones son negativas. Pero la característica que tenemos que tener es que somos diferentes. Nosotros no nos detenemos a comentarios negativos, a cosas negativas. Nos determinamos que las cosas que queremos escuchar sean cosas que edifican nuestra vida, sean cosas que edifican el cuerpo de Cristo, sean cosas que levantan el ánimo y que lleva a la iglesia a estar entusiasmada. Es la diferencia. Es la diferencia del que entra en este ambiente y encuentra un ambiente de armonía, de paz, de comunión. Es la diferencia de repente cuando se entra en lugares donde percibes una sensación de conflicto. No sé si tú lo has vivido. Hace 2 domingos atrás estaba para predicar un mensaje y sentí, antes de subir a la plataforma, que el ambiente de la alabanza no estaba bien. El nivel profesional estaba así,
100%. Pero yo percibía que había algo que no estaba bien. Y fue interesante que el tema que yo iba a ministrar era: no contristéis al Espíritu Santo de Dios que está en ti. Termina el domingo, y cuando termina el domingo, la persona que estaba dirigiendo se bajó y vino derecho a mí. Dijo: pastor, necesito hablar con usted. Bien, yo el lunes no estoy para Bichadero. Si quieres hablar conmigo será el miércoles de tardecita o jueves de mañana. No hay otra forma. Pero puedo simplemente tocar ese tema y usted se va con él. Bueno, está bien. Yo no sabía lo que venía. Pero había sucedido una situación entre todo el coral que estaba preparándose para el aniversario de la iglesia. Una simple palabra y el ambiente no quedó. Y es interesante que ese ambiente, cuando yo subí al altar, yo lo percibí sin saber. Tú percibes cuando entras en una casa y notas que el ambiente negativo está allí adentro. ¿Sí o no? Tú lo percibes. Tú lo percibes cuando vas a tu trabajo y ves que las cosas en el trabajo ese día no salen como tú quieres que salgan. No ves la producción que tú esperas ver, la producción del trabajo. Tú notas, hay algo que está perturbando. Tenemos que hacer la diferencia en este tiempo. Tenemos que entrar en lugares y en ambientes y a través de nuestra vida con Cristo hacer la diferencia. Somos instrumento de Dios para traer la paz, para traer la alegría, para traer el gozo. Los que hacen la diferencia en este tiempo son personas que levantan el ánimo, que glorifican a Dios, que exaltan el nombre de Dios y que anhelan que el cuerpo de Cristo crezca, que el cuerpo de Cristo esté sano. Amén. Es una de las características. Hay varias, yo tengo aquí, no voy a pasarlas todas, pero simplemente hay algo que para mí es claro también. Es una persona que no se conforma con poco. Está determinada que a pesar de estar en un lugar y el lugar es contrario, él quiere hacer la diferencia. Tómese el lugar de Daniel. El ambiente que él está, rodeado por espíritus inmundos, idólatras. Sin embargo, él nunca perdió su postura, su fe, su decisión en su interior. Y él está determinado que aún siendo esclavo, él quiere hacer la diferencia. Y es interesante que la acción de él lo llevó a ser honrado en un reinado totalmente idólatra. Una de las cosas que yo quiero decirte es que lamentablemente hay personas que se conforman con tan poco a veces. Muchas veces se conforman con su estado y como su estado está bien, se olvidan que hay algo mejor. Y yo quiero decirte en esta noche, para mí hay 3 acciones que para mí son difíciles, o 2 mejor de ellas. Lo malo tú siempre sabes que no lo quieres en tu vida. Lo malo tú no quieres ser fracasado, o lo malo tú no quieres ser derrotado, lo malo tú no quieres ser un perdedor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero hay una diferencia cuando lo bueno comienza a venir en tu vida y comienzas a ver la bendición de Dios y comienzas a ver tu vida crecer y comienzas a ver tu vida bendecida y tu familia bendecida, y lo bueno muchas veces te va a un conformismo y te adaptas y aceptas un lugar y te pierdes las puertas que Dios te abre para tu vida porque desechas lo mejor. Y sabes, yo quiero decirte, para un cristiano real es muy difícil saber separar entre lo bueno y lo mejor. ¿Por qué? Porque es mucho más riesgoso dejar lo bueno que dejar lo malo por lo mejor. Muchas veces lo bueno está en nuestra vida y nos adaptamos a este nivel y Dios nos quiere llevar a ser diferentes y a tener lo mejor. Pero lo bueno nos hace estar en lugares seguros. Tengo un buen salario, tengo un buen lugar, y de repente Dios te abre una puerta. En estos días
un hermano de la iglesia trabaja en una empresa donde él gana muy bien. Y me dijo: pastor, yo quiero hablar con usted porque estoy con un problema. Me ha venido otra empresa a ofrecerme como gerencia de la zona de Tacuarembó en La Madera, como gerente encargado, y me ofrecieron 25,000 pesos por mes. Tengo que ir todos los días y volver. Ahí oramos. Yo necesito mañana responder. A la media hora me llama y me dice: pastor, tengo otro. No me llamó de pastor, me llamó de tío, porque es el sobrino. Tío, tengo otro problema más. Digo: ¿qué pasó? De 1,500 o de 5,000, algo así, del BPS. Yo salí quinto en la lista para dar exámenes para entrar en BPS. ¿Qué hago ahora? A la mañana me llama el patrón de él. Voy a su escritorio, me siento con él. Dice: pastor, tiene que arreglar algo. ¿Qué pasa? Michelle se quiere ir del trabajo y yo no sé qué hacer. Es el hombre que maneja toda mi empresa en estos días. Y yo le dije: ¿cuánto vale él? Y él dice: ¿qué me dice? ¿Cuánto vale él? Si alguien vino a buscarlo, ¿es alguien que valora lo que tú no valoras? Solo que no sabía del BPS. Y yo le dije: ¿tú sabías que fue llamado para el BPS también? Me miró con unos ojos así. Es interesante. Al mediodía, el día siguiente, viene Michelle a casa, se sienta conmigo y me dice: tío, no sé qué hacer. Hoy vino Cambio, puede ser, no sé, que alguien trabaja en madera. Cambio me vino a ofrecer 28,000 pesos. Oramos. Fue increíble. El patrón viene y le da un aumento mayor para que se quede, y él toma la decisión. La decisión que él tomó anteayer, hoy se compró un terreno. Lo que quiero decir es esto: pon atención. Hay una diferencia entre lo bueno y lo mejor. Y hay una diferencia entre lo mejor, lo bueno y lo malo. Y lo malo tú no lo quieres, pero lo bueno te acomodas. Y Dios quiere en este tiempo un pueblo que quiera ser diferente, que viva en lo mejor. Pero para eso es un desafío interno. Para eso es una decisión real, que tú tienes que decir: yo no quiero conformarme con esta vida. Yo quiero crecer. Yo quiero avanzar en mi vida espiritual. Yo quiero avanzar en la iglesia, en el ministerio. Yo no quiero conformarme simplemente con esta área. Yo quiero crecer más. Y se necesita en este tiempo, hermanos, iglesias que hagan la diferencia en decidir por lo mejor que Dios tiene. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia en el mundo entero que se quedó con una buena casa, un buen autito, un buen empleo, y se acomoda. Voy el domingo, doy mi diezmo y ahí quedó todo. Hay que hacer la diferencia en este tiempo. Dios quiere una iglesia que quiera avanzar más, que quiera crecer, que tenga hambre de querer crecer. Amén. La otra cosa que quiero decirte es que muchas veces encontramos que es la gran diferencia en el servicio. Daniel fue un hombre que hizo la diferencia con el servicio. Y él sirvió a un rey pagano porque quiso hacer la diferencia. Y no importaba que era para un pagano, pero quiso ser diferente. A tal manera que fue honrado por ese rey y reconocido por ese rey. En esos días de él estuvo allí, en lo cual fue considerado y en lo cual creó celos en el ambiente que él estaba, porque él hizo la diferencia sirviendo aún para un pagano. Pon atención en esto. Algunos dicen: yo no sirvo al impío. La Biblia te manda a servir al prójimo. Y tenemos que hacer la diferencia, porque si hay algo que encontramos en estos días cristianos,
que en su trabajo no han hecho la diferencia como hijos de Dios. Y sabes, nosotros necesitamos en estos días hacer la diferencia. La diferencia en el hogar. ¿Cuántos creen que esta es casa de Dios? La pregunta viene ahora: ¿dónde la habita? ¿En el templo o en tu vida? En tu vida, ¿verdad? ¿Tú eres la casa de Dios? Eso hace la diferencia. Si el Dios está en tu casa, en tu hogar está el Dios. La manera que procedes aquí, ¿qué diferencia haces de tu casa paternal, familiar? ¿Por qué algunos proceden diferente del templo cuando se olvidan que Dios está en la casa con nosotros? Esto es lo que hace la diferencia en estos días de un cristiano. Un cristiano, donde está, sabe que la presencia está dentro de él. Y es por eso que nosotros encontramos una iglesia hoy tan superflua, tan floja, tan débil. ¿Por qué? Porque ha vivido en un ambiente religioso. Su mente imaginaria viene al templo y rodea con la presencia del templo, y se olvida que el Dios de los siglos va con él por todos los lados. Se olvida cuando va de compra, se olvida cuando va de paseo, se olvida cuando está en casa, se olvida que el Dios está en él. ¿Sabe? Cuando yo aprendí y descubrí esto, yo entendí que la adoración que yo expreso en el templo será conocido primeramente en este templo. Hay personas que no consiguen cantar a Dios. Por lo menos en Barrovicio pasa eso. ¿No te ha pasado esto? Que están dirigiendo el culto, por lo menos que dirigen el culto, todos cantan, pero esta persona está solo así, observando. La pregunta es: ¿por qué no canta? No sabe el coro. Chifla. Por lo menos chifla, silba. Tú dirás: pero yo no sé la letra. Ahora tenemos la bendición, antes no teníamos. Puedes cantar. Esto demuestra que no es un adorador personal. El adorador no canta solo aquí, canta trabajando, lavando los platos, repartiendo las cosas. ¿Por qué? Porque él es un adorador, porque el Dios está dentro de él. Amén. Hacer la diferencia en los estudios del liceo, hacer la diferencia en el trabajo, hacer la diferencia. Si todos llegan tarde, ¿por qué yo voy a llegar tarde? Si todos proceden de esta manera, ¿por qué yo voy a proceder si yo soy diferente? ¿Sabes? Hay un pez que nace para morir viendo sus hijos nacer. Hay un pez que nace en un momento de su vida. Él lucha para un solo momento de ver el nacimiento de su hijo. Cuando nace el hijo, él muere. Él lucha contra la corriente. Él confronta la corriente porque sabe que tiene que ir a desovar. Y en el momento que desobó, se terminó. Eso nos enseña algo, hermanos. Nosotros vamos contra la corriente, el sistema de este mundo. Nosotros vamos contra él. Y nosotros vamos para desovar. Nosotros vamos para que otros comiencen la vida, mientras mi vida va muriendo para este mundo, pero dando vida para otros que siguen el evangelio. Daniel fue un hombre que hizo la diferencia. Es tanto que le dice que les halló 10 veces mejores. Claro, sabemos que era por la comida. No, era porque la mano de Dios estaba sobre su vida. Porque algunos pensando que comiendo lechuga solo sabemos que hubo algo importante en su cambio, en su alimento, porque su alimento los llevó a mejor. Pero sabemos que fue la acción de su corazón
de decir, quiero ser diferente, hubo presencia de Dios. En nuestro matrimonio tenemos que ser diferente a tantos matrimonios que hay en estos días. Hace 4 días me compartía mi hijo. Le llamaron, él está en la 10ª, él salió del GRI, está en la 10ª ahora. Y le comunicaron donde llamaba una persona que había fallecido, la señora, y me decía él que había tenido un infarto. Dice él que llegaron a ese lugar, el esposo la había bañado, la había vestido, y tuvieron que tomar el cadáver para llevar y poner en la camioneta. Me contaba él. El otro policía que estaba con él no ayudó a él porque era un espírita y no podía tocar un cuerpo de muerto. Y dijo, papá, me cargué solito el cuerpo en los brazos para poner arriba en la camioneta. Pero ahí no viene la noticia. La noticia es que van a hacer la autopsia. Y del infarto tenía derrame en el hígado y estaba desnucada. Y descubrieron que el infarto fue un asesinato. Hogares que no hay diferencia, que se discute como discute el mundo, que habla un lenguaje como habla el mundo, que ven que hay mentiras. La mayoría de nuestros hijos han abandonado el camino porque han encontrado en los hogares que nosotros como padres hablamos cosas que a la larga o un día ellos abandonan el camino por comentarios negativos, por quejas, por actitudes. Hogares que no hicieron diferencia. Dios nos llama en estos días a ser diferente. Donde tú estás, debes hacer la diferencia. Amén. Debes hacer la diferencia en estos días en la iglesia. Podrán llamarte de adulón, podrán llamarte de santurrón, pero hacer la diferencia, porque lo haces para el Señor. Amén. Y Dios espera en estos días que como iglesia nosotros hagamos la diferencia. Yo no sé cómo está tu vida, pero haz la prueba, pregunta a tu vecino cómo estás. Haz la prueba, pregunta a tu patrón, si eres empleado, ¿cómo estás? Pregúntale a tu esposa si está aquí, ¿cómo estás como marido? Pregunta cómo estás como hijo. Si ha habido diferencias, si ha cambiado, si su estilo de vivir ha sido diferente en este tiempo. Si hay cosas que hace 4 años atrás luchabas, hoy puedes decir, hemos vencido. Ha habido diferencia. Procedía de una manera, pasaba horas mirando televisión. Ha habido diferencia. Solo miro el informativo ahora. Pasar ahora en novelas, ya no miro más. Ahora estoy buscando a Dios. Hizo diferencia. Tenía mentiras, ahora no miente más. Hizo diferencia. Dios quiere que esta iglesia haga la diferencia en este barrio. Amén. Dios quiere que nosotros los pastores hagamos la diferencia. De pastores que buscan lo material, de pastores que buscan con mensajes pasar la mano sobre el pecado, tenemos que hacer la diferencia. El precio aún a veces es el vacío de algunos bancos de la iglesia, pero hay diferencia. La palabra se mantiene sana, la palabra se mantiene pura, porque hay diferencia de esta iglesia, porque esta iglesia vive una vida con la palabra. Hacer la diferencia en estos días. Amén. Cerra tus ojos, inclina tu cabeza. ¿Hay algo en tu vida que en esta noche quisieras cambiar?
cosas en tu ser de que necesitas presentarla a Dios en esta noche? Quiero que por unos instantes puedas autoexaminarte para ver si hay diferencia. ¿Hay la diferencia de tu hermano carnal que no es cristiano y que tú eres? ¿Procedes de la manera como él procede o eres diferente? ¿Cómo procedes en tu relación con Dios? ¿Hay la diferencia en la casa de Dios? ¿Eres una persona que siempre estás pronta a servir? ¿O eres de las personas que siempre espera que alguien se levante para servir? ¿Eres de las personas que compartes la alegría, lo positivo, lo dinámico, que compartes los sueños, que tiene anhelos, que tiene propósitos? ¿O eres una persona constantemente quejosa? ¿Haces las diferencias de aquellos que se enojan? ¿Haces la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cómo eres? Daniel fue un hombre que demostró con su interior que era diferente. A pesar de estar de un cautiverio y delante de un rey pagano, él fue un hombre que se mantuvo en una conducta ejemplar. Dios en esta noche te está hablando para que seas diferente. Si eres una persona que te enojas con tus niños, con tus hijos, eres una persona que te irritas fácilmente, eres una persona que levantas la voz, eres una persona que lanzas palabras sin darte cuenta y que lastimas con estas palabras, haz la diferencia. La diferencia de que Dios está contigo y que Dios pondrá en tu boca, en tu corazón, un proceder que glorifique a Él. ¿Cómo procedes en tu casa? ¿Cómo procedes con tu esposo o con tu esposa? ¿Está dispuesto a ser diferente? ¿Está dispuesto en esta campaña, en estos días, decirle a Dios: quiero cambiar, quiero ser ministrado por ti, Dios, estoy dispuesto a hacer la diferencia en este tiempo? Dios nos llama en esta noche a ser diferente. Ser diferente a la iglesia que era del pasado. Considera aquellas cosas que no eran buenas y que tú quieres cambiar, pero considera que estás en lo bueno. Prepárate para lo mejor que viene de Dios en estos días. Dios trae cosas mejores. Habrá la diferencia. Se va a demostrar la diferencia. Y Dios quiere que tú estés en ese grupo que realmente hace la diferencia del pasado. Es una oportunidad que Dios te da en esta noche. Quizás quieres decirle a Dios: quiero ser diferente en mi trabajo. Me he envuelto, me he dejado dar manija por otros compañeros de trabajo. Me he sentido de que he sido usado y que no he sido diferente a ellos. Me he dejado llevar por su manera de hablar. Me he dejado llevar por sus chistes. Me he dejado llevar por los compañeros de clase en el estudio y no he sido diferente a lo que Dios quiere que yo sea. Dios te dice en esta noche: quiero cambiarte. Quiero hacerte diferente de este mundo. Quiero mostrar a este mundo que tú eres la verdadera sal realmente, que eres la luz y que Él te ha llamado para que seas la luz y a través de ti Jesucristo sea conocido. Si tú estás dispuesto a ser diferente, si tú estás dispuesto a cambiar, no importa lo que has sido hasta este día. Quizás no has sido una persona que te has dedicado a orar, a leer la Biblia. Simplemente has venido a algunas reuniones. Dios quiere hacerte diferente en este tiempo. Dios quiere que tú lo busques. Dios quiere que tú te quebrantes delante de Él, que llores delante de Él, que tengas tiempo para escuchar su voz, para que escuches la palabra en tu interior cuando Él te habla.
porque Él quiere manifestarse a tu vida, pero Él quiere que tú seas diferente. Quizás tendrás que cambiar tu manera de dormir, de estar, para estar en su presencia. Dios llama a aquellos que quieren en estos días hacer la diferencia.